Welcome back, my dear students, to this composition class. Today we're going to assemble the scene of the woods we tracked the last class, and then we're going to composite our walking character, whichever it is the one that you choose. In my case, is that elongated monster that I'm going to use. So, welcome back. We're going to learn a lot. We're going to learn also how to take our markers out to those markers we use for tracking. For an instance, you can use pieces of golf balls or tennis balls or whatever scattered around the scene area, so we have better places to track. But then also we have to take them out to get rid of those trackers. So in the final composition, we don't see trackers all over the place. So we are going to learn a lot of new techniques, and let's begin, okay? Bienvenidos, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a terminar el ejercicio que comenzamos la vez anterior, que fue el tracker de esa parte del bosque. Vamos a aprender cómo consolidar nuestra toma, nuestro compositing final para este ejercicio, y además vamos a aprender a deshacernos de los objetos que ya hemos utilizado auxiliares para el traqueo. Por ejemplo, en la escena pudimos haber regado pelotitas de golf o de tenis espaciadas tal vez con medidas específicas para que nuestro tracker sea más fácil de realizar, pero después al momento de nuestra toma final, esos trackers no se deben de ver en la escena. Entonces vamos a ver también un truco para deshacernos de, la mayoría de los casos funciona, de los trackers, ¿ok? Y para comenzar vamos a importar nuestra imagen de fondo, que es la secuencia que viene bajo persecución y footage. Vamos a ponerle aquí PNG sequence y import. Ya que está importado, recordemos, esta corría, me parece que a 29.97 cuadros por segundo. Vamos a poner aquí 29.97 cuadros por segundo. Ok, perdón, eso lo saqué aquí del menú, Interpret Footage y Main. Hay que empezar a aprendernos dónde están nuestros diferentes controles, como en este caso los frames por segundo, los campos por si tenemos una fuente de video que esté entrelazada, y además el ajuste de píxeles, de proporción de píxeles, ¿verdad? Entonces ya la hice a 24 por segundo, la voy a tirar en una nueva composición. Y bien, estas pelotitas son los trackers de los que hablábamos en la introducción a esta clase. Esto puede ayudarme mucho a que sea muy fácil hacer el traqueo de mi escena. Sin embargo, pues son notorios al momento de reproducirla, ¿verdad? Puedo ver que hay un montón de objetos. Entonces vamos a tratar de deshacernos también de esos objetos. Durante nuestro compositing, en algún lugar, en alguna parte nuestro personaje tiene que pasar por por detrás de este árbol. Entonces también vamos a ver cómo podemos solucionar tal asunto. Y listo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a importar mi secuencia del monstruo. En mi caso escogí ese personaje alargado que parece un Slenderman, me parece que se llama. Compositing. Material. Oh, by the way, there is a construction going on just beside my house. Here the neighbor is making a third floor. So it may get a little bit noisy. If I think it's too noisy, I will pause the class a little bit and then we will continue later. So bear with me, okay? Hay mucho ruido porque están construyendo un tercer piso al lado, así que pues lo sentimos mucho. Lo sentimos mucho.
septiembre, diciembre, persecución maya, imágenes, y aquí tengo mi secuencia renderizada. Vamos a importarla. Ok. Y me voy a asegurar que corra a la misma velocidad que corre mi pietaje, que es a 29.97 cuadros por segundo. Entonces, en mi secuencia del monstruo, voy a darle clic con el botón derecho, le voy a poner interpretar pietaje principal, y vamos a escoger 29.97 cuadros por segundo, y listo. Ahora voy a tirar esa composición encima de mi fondo, y así tal y como salió, vamos a probarla. Muy bien, ya que terminó de hacer el primer renderizado, la primera integración a RAM de los datos, podemos verlo a tiempo real, y podemos ver que nuestro personaje no se resbala por el piso, que si va caminando correctamente, la sombra se desplaza también correctamente. El personaje no parece que vaya patinando por el piso, sino que parece que va sólidamente caminando. Podría mejorar un poco la trayectoria, podría mejorar, obviamente, la animación del personaje. Lo hicimos así nada más muy rápido, pero el ejercicio consiste ahorita en integrar esto más allá de lo que es la animación y la actuación. También me fijé en que durante la animación que no se atravesara mi personaje con el otro personaje. De otra manera hay que rotoscopiar, o si se atraviesa, procuren que sea lo menos posible, que nada más una mano pase así rápido, pero en general que no se atraviese para que no tenga que rotoscopiar tanto y recortar al personaje cuando pase encima del monstruo que vamos a integrar, ¿verdad? Que en este caso es un monstruo como oblongado, el que yo escogí, ¿verdad? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a corregir el color. Vamos a trabajar primero en la corrección de color. Para ello, vamos a asegurarnos primero que estamos trabajando en 16 bits. Me voy a ir a mi ventana de proyecto, en donde están todos mis archivos fuente. Y aquí abajo donde dice 16 bits por canal, aquí tiene que decir 16, ¿verdad? No 8. Si no, lo tengo que cambiar de 8 a 16 bits. Tenemos que estar trabajando a 16 bits porque estas imágenes que renderizamos desde Maya las sacamos en EXR y en 16 bits. Así que ahora voy a aplicar mi efecto del canal 3D con mi monstruo seleccionado. Voy a seleccionar canal 3D y extractor, y inmediatamente se hace más oscuro el personaje porque empieza a interpretarlo de manera lineal, y nuestro monitor está en una corrección de 2.2 gamma porque es un medio sRGB. De esto podemos hablar más tarde si quieren, pero en la clase de rendering seguramente se los van a enseñar, porque no necesariamente saber estas cosas para renderizar correctamente, y si no, con gusto pregúntenme y yo les explico. Pero cada medio es diferente. El medio de una pantalla tiene una corrección de color que le pone un poco más de gama para que se vea más como los colores reales. En cambio, en un medio proyectado, por ejemplo, un proyector envía la fotografía directamente, y piénsenlo, ¿no? O sea, la luz del monitor viene directo del monitor y va hacia mis ojos. En cambio, en el proyector hay una luz que choca en una pared o en un medio reflejante y después rebota a mis ojos. Entonces tienen una ligera corrección gamma de color, o sea, uno es más clarito, el otro es más oscuro, que ahorita podemos ver que es evidente en este ejercicio. Entonces hay que tomar eso en cuenta, hay que ponerle después una corrección de 2.2 gamma. Eso quiere decir lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, con mi personaje seleccionado y con mi color ya corregido, puedo venir a mis capas y ver las diferentes capas que mandamos a hacer. Tenemos la capa del color difuso, aquí la estamos viendo.
Tenemos la del difuso directo y podemos ver que únicamente es la luz que le cae encima. Tenemos la de difuso indirecto y es la luz que rebota del escenario hacia él. Tenemos la de sombra. Vamos a ver, también podemos hacer invisible nuestra capa de abajo y activar nuestra transparencia con cuadritos para ver algunas de estas capas. Este es nuestro monstruo, nada más, ¿verdad? Puedo también seleccionar un cuadro en donde esté más cerca de la cámara, quizás sea más sencillo trabajar esto. Por ejemplo, por aquí puedo ver la capa de la sombra aquí abajo. También tengo la diferencia de la sombra para poderla recortar correctamente. Y tengo mi Shadow Mask también, ¿verdad? Tengo todos estos elementos de sombra, además de mis elementos de color difuso. Entonces voy a comenzar por el difuso, efectivamente. Aquí seleccioné difuso. Y a este le vamos a poner esa corrección de color 2.2 que habíamos dicho. Es lo primero que vamos a hacer. Ahí ya se empieza a integrar, pero me gustaría que probáramos eso. Vamos a añadirle un efecto de corrección de color y el que se llama exposure o exposición. Y tiene aquí su corrección. Vamos a probar 2.2. Y vemos como ya es mucho más clarito, ¿verdad? Ya no está tan oscuro como originalmente. Con este activo y desactivo el efecto. Y puedo ver si se integra mejor, ¿verdad? Es que ese es el tamaño real, ok. Voy a acercarlo un poquito como quiero. Podemos ver el color del personaje, que no está mal, ¿eh? No me parece nada mal. Podría tal vez quitarle un poquito. Muy poquito. Tal vez dejarlo en el 2 exactamente. Pero ven, para que tenga la misma exposición que nosotros creíamos que iba a salir cuando se renderizó en Maya, hay que aumentarle una corrección de 2.2 para que se iguale a esta fotografía que fue tomada en una cámara que tiene un sistema sRGB. ¿Ok? Entonces, además de eso, bueno, ya puedo jugar con otros parámetros, por ejemplo, la exposición del personaje, tal vez ponerlo más cerca de donde estaba con el chico y tratar de igualar que los dos parezca que están iluminados con la misma luz. Que tengan más o menos la misma profundidad las sombras, tanto en el chico como en el personaje. Ya se empieza a ver mejor integrado, ¿verdad? Bien, y ahora eso resuelve mi primera capa. Ahora voy a duplicar. Vamos a ponerle el nombre primero a esa capa. Le voy a poner Enter y esto le voy a poner Difuso. Y la voy a duplicar. Control D. Aquí está duplicada. Y a esta vamos a utilizar nuestra capa de sombra. Solo que la capa de sombra tiene que estar debajo de nuestra capa original. Vamos a ver algunos cuadros. Cómo se comporta esta sombra.
elegir un cuadro del final donde mi monstruo está cerca de la cámara. Tal vez ahí. Y no, la sombra la voy a poner, perdón, encima de la otra. De hecho, le voy a cambiar aquí el nombre a sombra. Le voy a borrar la exposición. ¿Por qué? Porque el difuso es otro canal distinto, ¿verdad? Y voy a duplicar esta de la sombra. Este va a ser la sombra mate. Vamos a ponerle nombre aquí. Mate. Quiere decir la capa con la que vamos a recortar. Por eso se llama mate. Es la capa de recortar. Y va a recortar nuestra sombra. Entonces la de mate la vamos a cambiar. Vamos a cambiarla a Shadow Mask, que es esta sombra blanca. Y después tenemos que dar de alta que esta capa blanca sea la transparencia de esta sombra. Y esto se hace aquí donde dice Track Mate. Necesitamos el que se llama Luma Mate. Luma Mate. Y fíjense, si hacemos transparentes nuestras demás capas, lo que queda es únicamente la pura sombra en esta capa que se está viendo. Y a partir de ello, entonces ya podemos controlarla, ¿sí? Fíjense, tenemos, en esta capa tenemos aquí el layer que se llama Shadow. Y en el otro layer, sombra mate, tenemos este que se llama Shadow Mask, ¿correcto? En este layer de sombra tenemos dado de alta en el track mate. Tenemos el que se llama Luma Mate. Y así, si hago transparentes todas mis demás capas, lo único que queda es la pura sombra, ¿verdad? Queda encima además de la sombra que tenía originalmente mi dibujo, así que yo puedo hacer esa sombra más oscura o más clara, ¿verdad? Ahora sí, a la sombra de aquí ya le puedo aplicar, puede ser mi mismo efecto de exposición, Color Correction, Exposure, y puedo bajar la exposición, hacer más profunda esa sombra. También la corrección gamma, vean cómo hace que se vea completamente negra la sombra, que de hecho no es correcto, pero estamos exagerándolo un poquito para comparar. Vamos a donde se ve el árbol nuevamente. Fíjense cómo la sombra de nuestro personaje ahora se ve completamente negra, mientras la del árbol es transparentita, ¿verdad? Entonces, de hecho, tal y como sale del render es muy clarita. Vamos a ponerle aquí Reset y voy a ahora ponerle gamma positivo. Mi exposición también. Es que está desactivada, ¿verdad? Nuevamente Reset y gamma positivo. Solo un poco, vean cómo no es necesario mucho ni lo debo de sobrehacer, sino quitarle nada más un poco de la profundidad. Vamos otra vez acá adelante. Aquí tenemos la sombra, a lo mejor queda un poco muy blancuzca, vamos a quitarle esa tonalidad un poco. Creo que por ahí ya igualamos más el color. Y además podemos obviamente ir a nuestro canal de opacidad y en la opacidad podemos hacerlo, mezclarlo un poquito con el anterior, hacerlo más prevalente. Vean cómo el original es muy oscuro. En cambio nosotros ya le colocamos un poco de color encima. ¿Ok? No fue mucho, voy a ponerle uno nada más. Y podemos probar nuevamente un breve renderizado de nuestra escena. Parece que las sombras sí se ven más creíbles. En mi difuso me parece que también tal vez haya que ponerle un poco más de un poco de color rojizo por el color de la escena en general. Aquí voy a aplicar, bueno, voy a seleccionar primero, vamos a minimizar esto, voy a seleccionar mi color difuso, que es el color del personaje, y a ese le voy a poner un efecto de corrección de color de curvas. Voy a seleccionar mi color azul y le voy a quitar un poquito de azul como de los medios para abajo. Fíjense, no demasiado porque se hace verde, ¿sí ven?
solo un poquito, ¿ok? No lo hagamos demasiado. Y voy a ponerle un poquito de color rojo. También muy poquito, vean como si lo sobrehago se hace todo rojo. Entonces lo que quiero nada más es que tenga un ligero tinte rojo. Tal vez eso está bien. También podría venir aquí y corregir un poco el contraste. Canal azul únicamente, control Z, a mis canales RGB y puedo contrastarlo un poquito más. Tal vez eso esté mejor, se vea mejor integrado con la escena. Bien, y parece que está mucho mejor compuesto. Vamos a ver un pedazo. Correcto, me parece bien. A lo mejor exageré un poco el contraste. Vamos a regresar este a 2. Y bien, bueno, uno de los problemas que habíamos visto que tiene nuestro personaje es que no tiene el desenfoque de movimiento tan pronunciado que tiene el chico, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, uno de los últimos cuadros, vean cómo se ve el chico deformado por el desenfoque de movimiento, por el motion blur, ¿verdad? Entonces, nuestro personaje, por el contrario, casi no tiene ningún desenfoque de movimiento, de hecho. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es activar el desenfoque de movimiento. Este botoncito que está aquí. Les recuerdo que para que se vean todos esos, tenemos en la parte inferior izquierda de la pantalla estos cuadritos que activan y desactivan partes de la interfase. Entonces tiene que estar activado el primero y el segundo para que salga todo esto. Y vamos a activar estas esferitas que están desplazándose. Este es el desenfoque de movimiento general. Ya que está activado general, hay que activarlo en particular en la capa de difuso, que es nuestra capa que queremos desenfocar, ¿verdad? Entonces parecería que no ocurrió gran cosa. Vamos a ver cómo podemos controlar este efecto de motion blur en nuestras opciones de composición, composition settings. Tenemos una pestaña que se llama avanzado, ¿ok? Y en este avanzado, repito, tiene que estar seleccionada nuestra composición, ¿verdad? Tiene que estar seleccionado esto, y si vamos a composition o composición y a composition settings o a propiedades de composición, hay una pestaña que se llama, aquí está lo básico, el tamaño de la composición, la duración del video, todo eso. Y en avanzado viene estos dos controladores que se llama Shutter Angle, Shutter Phase, y también estos de Sample Per Frame y Adaptive Sample Limit, que son sampleos, ¿ok? Con esto podemos controlar nuestro Motion Blur. Y bien, para hacer el Motion Blur vamos a utilizar un efecto. Me voy a ir a mi capa de difuso, que es el personaje que quiero aplicárselo. Me voy a venir aquí a efecto, me voy a venir a este apartado que se llama Time y a este que se llama CC Force Motion Blur. CC Force Motion Blur. Y fíjense, si empiezo a levantar suficiente los parámetros del shutter angle o del ángulo del obturador y mis samples,
Por supuesto hay que activar el motion. Bueno, tal vez no, tal vez haya más bien que precomponer. A ver, permítanme un momentito. Ok. No hay que precomponer, solamente hay que aumentar el número de samples, que son los espacios entre cada uno de ellos. Las repeticiones que va a hacer para hacer el motion blur, y ahora es demasiada, obviamente. Vamos a bajarlo, vamos a comenzar con un 180, que es el default, y a partir de ahí tal vez en 400 me guste, lo voy a levantar a 48 samples. Esto es para que tenga más instancias. De repetición, me parece que eso no está demasiado mal. Vamos a renderizarlo y a ver cómo queda esto. Solo con un pedacito podemos ver. Sí, ya tiene más desenfoque de movimiento. Ya no son cada uno de esos cuadros. Esto fue demasiado y no se nota, así que lo voy a bajar a 24. Tal vez si subo más este se note más cuando lo subo no, casi no, así que vamos a dejarlo en 24. Tal vez hasta aguante 16. Y lo vamos a dejar en alrededor de 400. Alrededor de 500. Y bueno, voy a renderizar esto para verlo. Se ve mucho menos blocky, ¿verdad? Se ve más... No se ve el movimiento tan escalonado, sino que se ve más fluida nuestra animación. Vamos a comparar cómo se ve con y sin el efecto. Vean cómo esto hace que se desplace el personaje de manera natural hacia la dirección hacia la que se está moviendo. Voy a dejar que se renderice todo el pedazo y vuelvo con ustedes. ¿Okay? Antes de ello voy a purgar toda mi memoria de disco y de cache. Va a borrar más de 10 gigabytes, así que es bueno hacer esto de vez en cuando. Okay. Y lo voy a renderizar y en un momento regreso con ustedes. Y bien, nuestra secuencia se empieza a ver mucho mejor integrada. Faltan algunos detalles, algunos efectos. Por ejemplo, el match grain, vamos a copiar el grano que tiene la imagen y se lo vamos a aplicar al personaje, pero eso lo vamos a hacer al último porque, como recordaremos, empieza a tomar muchos recursos de la computadora. Podríamos también durante algún rato deshabilitar el motion blur durante el trabajo que hagamos para que no haga tan lento el proceso de renderizado. Quitar nuestros marcadores y ponerle light grab. Vamos a trabajar el light grab. Muy bien, y voy a seleccionar un cuadro donde veamos más de cerca a nuestro personaje. Voy a deshabilitar momentáneamente el motion blur para más rapidez, como habíamos dicho. Y bien, para hacer
En nuestro Motion Blur lo que tengo que hacer es seleccionar nuestro fondo, nuestro video de fondo y duplicarlo. Duplicar. Vamos a ponerle a este como nombre. Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner Light Grab. Y lo voy a colocar encima de mi capa difusa y desaparece el personaje porque obviamente es la capa difusa, ¿verdad? Es invisible. Es decir, nuestro fondo está tapando completamente nuestra capa difusa. Entonces ahora vamos a colocarle nuestro efecto de canal y este que se llama Set Mate. ¿Okay? Voy a hacer invisible el fondo y la sombra. Nada más tenemos visible nuestra capa de difuso y nuestro fondo, que está repetido, y nuestra capa de Light Wrap. Y vamos a elegir como mate nuestra capa de difuso, perdón, nuestro mate de seguimiento. Aquí está. Voy a apagar momentáneamente estos efectos. Les moví sin querer la... una de mis capas. Veamos, vamos a ver el canal sombra, por ejemplo, es igual a Marte, fuso. Hay que quitar este stretch mat to fit. Ya queda exactamente del tamaño de nuestro personaje, ¿verdad? Ahora vamos a ponerle un efecto en blur gaussiano y vamos a aumentarle bastante, tanto así. Y después voy a colocar otro set mate, efecto canal set mate. Voy a volver a tomar el canal del difuso. Vamos a quitarle también este stretch mate y vamos a invertirlo. Y tenemos listo, si hago invisible mi personaje, esto es lo que vamos a obtener. Una orillita que se mete dentro del personaje. Es al revés. El de arriba es invertido y el de abajo no es invertido para que se haga hacia adentro, como podemos ver aquí. Y si enciendo ahora mi personaje, puedo ver el efectito que le estoy metiendo alrededor, que lo colorea con los colores de la escena. Recuerden que podemos controlarlo con nuestro blurriness. Tal vez quiero que nada más sea una orillita, que sería lo que ocurriría en términos realistas. Ajá. Y listo, ahora puedo encender mis otras capas. Y comprobar ese light gap. Como podemos ver, introduce, tal vez es mucho, le voy a poner un 5 de blurriness nada más. Recordemos que esto es nada más un filito alrededor del personaje y tiene que ver con lo que hay en el fondo específicamente, entonces pienso que ahí queda ya nuestro light grab. Bueno, podemos trabajar nuestro... Voy a regresar a mi capa difusa. Podemos trabajar nuestro match grain. Le voy a colocar el efecto total, lo podemos deshabilitar en lo que terminamos la composición. Me voy a ir a mi efecto de
ruido y grano, noise and grain, y vamos a utilizar el que se llama, creo que añadir ruido en español, en inglés es match grain, y este de match grain, nada más fíjense que tenga los mismos parámetros. Recuerden que tiene un modo de preview, ¿verdad? Previo. Entonces vamos a cambiarlo, eso es lo primero, al modo final para que lo haga parejo en toda mi composición. Y el ruido lo voy a tomar de una capa, aquí donde dice Noise Source Layer, lo quiero utilizar de mi fondo, ¿verdad? Del plate. Ahora es muy fuerte el ruido, ¿verdad? En este caso. Entonces podemos ir a nuestra casilla de tweaking y bajar esta intensidad, tal vez a la mitad, tal vez incluso menos. Podemos probar algunos cuadros. Quizás sigue siendo demasiado, lo voy a hacer más sutil, punto 25. Ya tenía un ruido existente, entonces tal vez ya estoy en el límite donde ya no veo el ruido original y el existente. Lo voy a dejar en punto 6 y vamos a reproducir algunos cuadros. Es demasiado quizá. Estoy comparando con otras zonas de ruido de la misma composición. Y sí, es demasiado. Bueno, punto 25 como había dicho. Sí tiene un poquito de ruido, sí lo alcanzo a ver. Normalmente este ruido hay que subirlo mucho para que se vea. En este caso más bien hubo que bajarlo de inicio. Muy bien, se empieza a ver mucho más integrado nuestro personaje. Obviamente ahorita tiene deshabilitado el motion blur. Puedo trabajar un poquito, 475, un poquito menos, quizá. Y bien, básicamente esto es lo que vamos a hacer de compositing para mi personaje. Ahora lo que falta son dos detalles. Habíamos dicho que estos marcadores, estos trackers, son demasiado visibles y queremos quitarlos. Y la segunda cosa es que dejen quito el match grain y el motion blur. Y esto trabaja un poco más rápido. Y aparte que nuestro personaje tiene que pasar por detrás de ese árbol, ¿verdad? Bueno, y más tarde le meteremos algunas correcciones de color general. Algunas correcciones de color general y alguna viñeta. Y bien, entonces para continuar vamos a limpiar estos trackers, ¿ok? Muy bien, y para ello vamos a comenzar por seleccionar el fondo, lo vamos a duplicar y lo voy a precomponer. Lo voy a poner aquí en Layer, Precompose. Vamos a mover todos los atributos a la nueva composición. A esto le vamos a poner Trackers A. Le vamos a poner aquí OK. ¿Por qué? Porque vamos a hacer varios grupos de trackers, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer, vamos a entrar a nuestra composición. Voy a dar doble clic aquí. Voy a seleccionar el fondo. Y vamos a traquearlo. Vamos a venir a nuestro menú de animación y vamos a ponerle aquí Track in Boris FX Mocha. ¿Ok? Boris FX Mocha. Vamos a darle clic y eso abre el plugin de Mocha. Vamos a darle clic al letrerito de Mocha y eso abre la interfase de Mocha. Registrar más tarde. Cerrar. Comenzar. Ok, tenemos aquí nuestra escena. Entonces vamos a seleccionar desde el primer cuadro. Vamos a quitar primero estos que están aquí.
Para ello voy a utilizar esta máscara, este splint layer, y voy a darle clic aquí, 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 aquí y aquí, y voy a apretar Enter para que se... no, el botón izquierdo para que se consolide, ¿ok? Esta es una máscara de traqueo y quiero que traque esta área donde están estos 4 esferitas que se alcanzan a ver aquí, ¿correcto? Después voy a dejar aquí apretado y voy a añadir otra máscara que se puede añadir. Ven cómo tiene un signo de más al ladito. Y con esa voy a seleccionar con cuidado alrededor de la esferita que está en el piso, el botón del mouse para terminar. Nuevamente la misma herramienta. Nuevamente la misma herramienta. Una para cada una de mis esferitas que están en el piso. Y nuevamente la misma herramienta, ¿ok? Ahora aquí tengo una capa compuesta de todos estos objetos. Y voy a traquear hacia adelante. Tiene esta tecla para traquear, track. Va a tardar algún rato. De hecho, lo voy a detener un momento, fíjense. La máscara de acá afuera la voy a hacer más amplia. Esto es para que siga traqueando, aunque esos objetos ya se hayan salido de la pantalla. ¿Okay? Y ahora sí voy a continuar traqueando. Esto es track lineal y está utilizando no solamente un punto de traqueo, sino que está utilizando un área completa de la imagen. Entonces, por eso si salen partes de la imagen, no importa, las podemos traquear con el resto de la imagen que estamos utilizando. No solo traquear con este pedazo, sino que traquear con toda esta área que escogimos. En este caso no importa si el chavito se mete la máscara, como estamos utilizando una parte muy general, muy amplia. Y bueno, tenemos que traquear únicamente hasta el momento en que las esferitas salen del área de traqueo. Vean cómo se sale una aquí. Okay. Voy a detenerlo aquí. Me voy a ir hacia atrás un poco y este tracker lo voy a abrir más en esta parte de aquí. Y vean cómo eso ya solucionó el problema de que se sale, ¿no? Lo mismo tengo que hacer con los demás, fijarme bien que no se salgan. Esto hace puntos de traqueo parecido a... puntos de animación, más bien, parecido a lo que hicimos antes en Buju y en Match Mover. Tal vez en esta última parte debería estar un poco más arriba. Y listo, ya que está traqueado de esta forma, puedo aplicar mi traqueo. Le ponemos aquí guardar proyecto. Y cuando regresamos a nuestra interfaz podemos crear las máscaras de After Effects. Y esto es lo que obtuvimos. Es una parte traqueada, únicamente el pedacito de piso que seleccionamos. Ahora no requiero de la máscara superior, entonces voy a abrir mis máscaras. Esta máscara de aquí la puedo
borrar, le puedo poner delete y borrar, y únicamente quedan las mascaritas de donde están mis objetos, ¿ok? Ahora lo que quiero es exactamente al revés. Aquí le voy a poner subtraer, subtraer, subtraer y subtraer. Y ahora, como podemos ver, lo que tenemos es unos agujeritos en nuestra composición que están exactamente encima de donde estaban esas esferitas originalmente, ¿verdad? Muy bien, ya que tengo esto, ahora puedo seleccionar mis máscaras. Vamos a utilizar una función especial aquí que está en ventana y se llama Content Aware Fill, o relleno consciente del contenido, no sé cómo se llama en español exactamente. Nos va a abrir esta ventanita que tenemos aquí, Content Aware Fill. Vamos a ampliarlo un poco. Y tal y como está, así lo podemos utilizar. Le voy a poner aquí generar capa de relleno. Esto va a tardar algún tiempo. Así que voy a pausar momentáneamente el video y ahorita volvemos. Ya desde los primeros cuadros que lo está trabajando puedo empezar a ver cómo hace ese relleno, ¿verdad? Aquí puedo ver cómo ya no son visibles ninguno de mis trackers, ¿verdad? Que eran muy notorios en esta parte. Entonces, él va a estar haciendo cuadro por cuadro. Vamos a volver cuando termine. Muy bien, y ya que terminó, fíjense, ahora sí le pongo play, puedo ver que efectivamente esos lugares donde estaban esas esferitas ya no son invisibles, ¿verdad? Ya no son notorios, ¿ok? Vamos a continuar haciendo lo mismo para el resto de nuestras diferentes capas. Vean cómo el fill que generó es eso que está ahí, ¿ok? Voy a regresar a mi composición original y puedo ver cómo ya esa capa está atrapando los trackers, ¿verdad? Correcto. Vamos a continuar haciendo lo mismo. Por ejemplo, quisiera quitar la de los árboles también. Así que, tal y como hicimos la vez pasada, voy a empezar duplicando el fondo. Duplicar. Lo voy a poner encima del otro. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner Trackers 2. O B, perdón, para seguir la nomenclatura anteriormente utilizada, Trackers B. Lo voy a precomponer, Layer, Precompose, Move All Attributes y OK. Le vamos a dar doble clic a esa composición para entrar a la composición y vamos a seleccionar nuestro video. Podemos venir aparte de aquí en animación, Track with Boris FX Mocha, también está aquí en efectos. Aquí en su propio apartado, Boris FX Mocha, y también lo puedo aplicar desde ahí. Entonces recuerden, una vez que lo apliqué, para entrar a la interfaz tengo que apretar el botoncito aquí de Mocha. Le doy clic, me lleva al video. Vamos a comenzar por poner una máscara general de traqueo que va a ser, tal vez exagere, tal vez más abocada donde está, pero como se va a salir de la pantalla, voy a agarrar un espacio más hacia acá. ¿Okay? Y listo, ¿verdad? Aprieto el botón izquierdo y consolidé esa máscara. Y después de eso, puedo seleccionar aumentar máscara. Esto lo podríamos hacer en una capa distinta y también podría salir en otra capa, pero no nos compliquemos tanto. Ahorita lo estamos haciendo bien así. Vamos a meterle más zoom, no menos zoom.
Vamos a acercarnos un poco con la herramienta de zoom. Con el botón del medio puedo panear para acomodarlo bien y vamos a aumentar con nuestra herramienta de aumentar máscara. Una mascarita alrededor de ese track. Botón izquierdo para terminar. Añado otra. Y finalmente una última aquí. Y listo. Entonces lo mismo vamos a traquear hacia adelante. Voy a restablecer el zoom. Vamos a ponerle aquí zoom to fit para verlo de lejecitos. Por allá se salieron algunos de los trackers. Recordemos que hay que corregirlos en algún punto. Voy a dejar que corra completo. Muy bien, ya va a salir de pantalla el segundo tracker. Aquí va. Ya se desplazó bastante el otro, ¿verdad? Pero no importa, para eso lo vamos a corregir. Y una vez que se salió, ya ahí lo puedo interrumpir, ¿ok? Ese es el pedazo que necesitamos porque es donde salen esos trackers que seleccionamos, ¿verdad? Me voy a ir al último cuadro, por ejemplo, en el que están estos trackers de acá, y voy a modificar toda la solución para que quede mucho más centrado en donde debería de estar. Fíjense cómo esto ya solucionó lo de 2 de los trackers, solo queda uno. Y este hay que solucionarlo también. Voy a meter zoom. Vamos a panear acá. Y con cualquier otra herramienta. Con la herramienta de selección, esta. Ok, esta sí. Y voy a centrar nuevamente mi patrón en donde debería de estar. Ok, igual este también lo puedo tal vez arreglar un poco más, ponerlo más de la forma y en el lugar en el que debería de estar. Y de hecho de este una vez también apretarlo un poco más. Muy bien, vamos a continuar más adelante. Aquí se volvieron a salir. Igual en esta parte de acá. Fíjense, en este extremo aquí se sale, entonces vamos a moverlo para acá. Corregirlo en algunos de los lugares. Se va haciendo obviamente el auto king, las llaves de animación automática. Vamos a hacer un poco más para atrás para ver qué está ocurriendo. Eso ya está mejor. Aquí se salen. Aquí está casi ya listo. Ahorita me estoy centrando en estos dos, al final trabajamos el que resta. Y ya salieron y no tiene problema. Y el otro, un cuadro antes de salir, vamos a corregir la posición de este patrón. Parece que ese último fotograma que seleccionamos hizo el trabajo. Podríamos tal vez en este de aquí centrarlo un poco más.
Pero bueno, no debemos de necesitar hacer tantos. Como vieron ustedes, fueron unas cuantas correcciones. Esto está, digamos, asistido por el track, entonces no debe de tener que hacerse todo completito, sino nada más unas partes. Inmediatamente casi se salió aquí, vamos a corregirlo. Este sale tantito un par de veces, pero ya más adelante no, entonces no vamos de gane, solo falta corregir un par de cuadros, por ejemplo aquí donde se salió. Nuevamente aquí podemos solucionarlo. Tiene todavía un cuadrito más aquí donde se sale. Tiene como que unos contiguos. Vamos a ver, esto está mal puesto, por eso es el problema. Con estos puedo moverme de fotograma a fotograma clave, que son los triangulitos verdes. Puedo revisar si mis fotogramas clave están bien colocados. Por ejemplo, este no. Le puedo dar una revisadita. Tarda un ratito, pero así ya queda más perfecto. Me parece que ahí hemos terminado ya. Tuvimos que hacer una parte manual, pero otra parte es automática y es asistida, y esto ya hace más rápido nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces ya que lo terminamos, le ponemos aquí guardar proyecto. Podemos cerrar Mocha y en nuestra interfase de Mocha podemos crear nuestras máscaras aquí en donde dice mate. Y listo, ¿verdad? Únicamente, como habíamos visto, se hace la parte de los árboles que habíamos establecido. Si abro mis máscaras en el layer, en la capa, puedo borrar la capa superior, que fue la primera que construí, y únicamente quedan los trackers, ¿verdad? Entonces hay que invertir estas máscaras, extraer, subtraer, subtraer. Y vamos a generar nuestra capa de relleno, Generate Fill Layer. Entonces le doy, con las capas seleccionadas le doy clic a generar relleno. Y podemos ver aquí cómo desde un principio se empieza a hacer, ¿ok? Va a tardar algún rato. Y listo, ahora es importante, ya tenemos dos grupos de trackers, que al final, cuando terminemos de hacer esta parte de la composición, donde hicimos nuestro Generate Fill Layer, nos deshagamos del fondo, lo podemos apagar y nada más dejar únicamente los puros pedacitos que van a ser el relleno. Esto es dentro de la composición del tracker, que está a su vez adentro de nuestra composición, ¿verdad? Entonces estos trackers ya están tapando ciertos lugares específicos en la composición, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a terminar con el último grupo de trackers, que son estos tres que están aquí en el árbol, dos en el piso y uno en el árbol que pasa el chavito por enfrente. Estos tres que están aquí. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a duplicar el fondo. Voy a pasar el fondo hasta arriba de todas las demás capas.
Lo voy a precomponer, efecto, layer, precompose. Vamos a ponerle como nombre trackers C, mover todo a la nueva composición. Y hasta le puedo poner aquí abrir nueva composición y de una vez me abre esa composición nueva, ¿verdad? Diferente a la que ya estamos haciendo el compositing final, ¿verdad? Es una composición dentro de otra composición. Entonces dentro de esta otra composición tengo lo mismo. Voy a seleccionar mi video, voy a ir a ya sea animación, tracking Boris FX Mocha o en efecto Boris FX Mocha After Effects. Cualquiera de los dos me va a aplicar el plugin y después tengo que darle un clic al logotipo de Mocha para que me abra la interfaz de Mocha. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a traquear estos últimos 3 puntos que tenemos aquí. Entonces vamos a hacer lo mismo, voy a hacer una nueva área de traqueado. En este caso, fíjense, voy a agarrar como desde por acá y voy a agarrar hasta acá afuera donde todavía no ocurre el track, para que cuando el track corra, cuando termine aprieto Enter, aprieto el control, el botón derecho del mouse, para que cuando se salga de pantalla esta parte, la parte que va a entrar de este lado la utilice para traquear. Entonces lo mismo, vamos a seleccionar nuestra herramienta de añadir máscara de selección y vamos a hacer una selección alrededor de los puntos de tracker en el piso restantes y este que está aquí en el árbol. ¿Okay? Ahora puedo meter un poco de zoom y tal vez afinar más la posición de estas cajitas. Muy bien, y a partir de esto vamos a retornar el zoom a su tamaño default, 100%. Zoom, view, zoom to fit, que de hecho es asterisco. Y a partir de esto estoy en un cuadro intermedio aquí, 142, aquí dice. Puedo traquear hacia adelante. Vamos a empezar a traquear hacia adelante. Después de unos cuantos cuadros puedo ver que los trackers que están en el piso siguen en su lugar. Sin embargo, no el que está en el árbol. Entonces voy a dejar que corra un poco más, tal vez por ahí. Y aquí vamos a empezar a corregir la posición de esta máscara. Centrarla nuevamente en su lugar correcto. En las del piso no ha ocurrido todavía tanto, pero podemos empezar tal vez a corregirlas un poco. Que queden bien centradas al respecto del objeto y que quede una zona, no muy amplia, pero sí alguna zona alrededor de él, ¿ok? Y aquí voy a continuar traqueando y aquí hice esa corrección. Unos cuantos cuadros más adelante se vuelve a salir. Lo voy a dejar todavía más. Tal vez por ahí. Tal vez por ahí puedo corregir desde el cuadro general hasta los cuadros de track. Igual los del piso puedo, tal vez el de abajo no está mal, pero este ya se salió mucho del área de traqueo. El de abajo, bueno, un poco quizá. Nuevamente traquear hacia adelante. Estos ya salieron y funcionaron bien, este no. Entonces, bueno, voy a dejar que salga ahí. Me voy a regresar unos cuantos cuadros. En el último cuadro que se puede ver completo, lo voy a volver a centrar esto correctamente. Esto ya se está animando, así que aquí ya no está traqueando. Y correcto, eso ya funciona bien hacia este lado. Ahora, a partir del punto que comencé hacia adelante, voy a comenzar hacia atrás, hacia el otro lado completamente. Esto ya va a salir, así que me voy a ir primero cuadro por cuadro. Con esto puedo avanzarlos cuadro por cuadro. Vean cómo ya se salió este patrón. Entonces, antes de que se vaya,
Le puedo dar una última corregidita. Nuevamente hacia atrás. Estos se están comportando bien. Eso es correcto. Este último lo puedo poner muy pegadito porque está a punto de salir. Y un cuadro más. Y ya está fuera. Ya me puedo despreocupar de este porque ya salió de pantalla. Ahora nada más quedan estos dos, ¿verdad? Vamos a traquear hacia atrás. Ahora corrido. Cuidando que se mantengan siempre dentro de sus cajitas. Me parece que lo está haciendo bien. Está un poco cerca del borde. Vamos a detenerlo momentáneamente. Lo voy a centrar nuevamente más. Aquí. Y bueno, pues ya que estamos en esto, puedo tal vez corregir un poco este antes de que se salga. Y nuevamente hacia atrás. Se ha mantenido bien en su lugar. Ya se está acercando mucho, aquí lo voy a detener para corregirlo nuevamente. Igual este un poco más ancho. Y continuar hacia atrás. Listo, este ya salió de pantalla, así ya no nos preocupa, nada más queda este. Aquí lo voy a detener, lo voy a centrar nuevamente en su lugar. Así está bien, vamos para atrás. Continuamos el traqueo hacia atrás y casi tenemos listo ya esta parte de nuestro ejercicio. Listo. Ah, no, todavía no. Entonces, bueno, fíjense cómo podemos hacer el track también de en medio hacia adelante y luego de en medio hacia atrás. Para casos como este en el que hay objetos que van a entrar y salir de pantalla, se puede hacer algo similar. Y listo, tenemos terminado. Podemos guardar nuestro proyecto. Podemos cerrar esta ventana y después en nuestro apartado de mate, en nuestro efecto de moca, podemos crear nuestras máscaras. Listo, esto ya creó las máscaras. La máscara general no la queremos, así que la primera máscara, que fue la primera que creamos, la vamos a borrar. Únicamente quedan las máscaras de nuestros objetos que queremos desaparecer, así que hay que invertir esas máscaras, subtraer, subtraer y subtraer. Y eso crea los agujeritos, ¿verdad? Que después este aparatito va a rellenar y va a crear en una nueva capa. Por eso terminamos apagando esta capa para que únicamente queden los agujeritos de relleno. Entonces voy a seleccionar mis 3 layers y vamos a ponerles generar capa de relleno, ¿ok? Muy bien, se terminó de generar las capas de relleno, entonces puedo invisibilizar mi capa original y únicamente dejar esas capas de relleno y regresar a mi composición. Y ahora vamos a reproducir la composición completa. Vamos a notar que obviamente nuestro personaje va a pasar encima de algunas de esos rellenos, ¿verdad? Entonces hay que revisarlo con cuidado. Bueno, y como debería de estar ya nuestro compositing, es que se vea bastante creíble que nuestro personaje sea ahí y que no se note que había unos trackers originalmente en la toma, ¿verdad? Y bueno, no está mal, no se ve nada completamente en el piso.
y en nuestro árbol. Y básicamente lo que resta es que nuestro personaje pase enfrente detrás de ese árbol en lugar de enfrente de ese árbol, como podemos ver aquí. Y para eso también podemos auxiliarnos del Mocha. Vamos a seleccionar, fíjense, esto únicamente tiene que funcionar los cuadros que pasa el detrás del árbol. No vale la pena hacer toda la composición completa, únicamente el pedacito que vamos a utilizar, que es como más o menos de ahí a ahí, quizá, ¿verdad? Solamente esos cuadros. Entonces, nuevamente voy a seleccionar mi fondo, lo voy a duplicar y esta vez lo voy a poner hasta arriba del resto de mis objetos, ¿ok? Hasta arriba del resto de mis objetos, está bien. Y vamos a precomponerlo nuevamente. Layer, Precompose, Move all attributes into the new composition y OK. Y voy a seleccionar el video, le voy a aplicar mi efecto de tracker del Mocha After Effects. Aquí está la última vez que lo utilicé. Voy a ir a la interfase. Y bien, ahora necesitamos que esto funcione únicamente. Vamos a fijarnos. El cuadro 160 y... Vamos a verlo en la... voy a cerrar esto un momento. Vamos a verlo en la composición original. Voy a hacer invisible momentáneamente ese video. Del cuadro 187 al 204. 187 a 204. Y nuevamente puedo ir a mi composición que estaba trabajando. Abrir mi interfase de Mocha. Elegir el cuadro 187. 186, digamos. Y ahora lo que voy a hacer es una máscara que tenga la forma del árbol. ¿Okay? Esta puede ser tan complicada como necesite. Por ejemplo, si quisiera incluir esta ramita que está aquí. Lo podría hacer. Digamos que más o menos hasta ahí vamos a ocupar. Quizá un pedacito de esta rama también. Aquí hay un pedacito de rama que seguramente nuestro personaje va a pasar enfrente de él. Y listo. Vamos a añadir otra máscara de traqueo para que pueda traquear el escenario una vez que pase el personaje. Le vamos a añadir con nuestro botoncito de añadir un fragmento de suelo que esté por acá. Y listo, vamos a traquear cuadro por cuadro hacia adelante. Ver qué tan buen trabajo hace esto, fijarnos. Y nuevamente hacia adelante un cuadro más. Hay que irnos fijando que ese arbolito se mantenga bien en su lugar. Parece que sí funcionó correctamente. Y listo, el arbolito ya salió. Esa es la parte que teníamos que traquear, se acabó. Ahora vamos a guardarlo. Save Project. Terminamos en el cuadro 207. Vamos a crear la máscara mate. Create After Effects Mask. Ahora esa máscara está fija, sino hasta que llega el pedacito que hicimos. Entonces, esto va a ser lo que va a servir únicamente. A partir de este cuadro, 186,
al 207, me parece. Sí, correcto. Entonces la máscara del piso no la ocupamos. Esa segunda máscara, que fue la segunda máscara que creamos para traquear con el piso, la podemos borrar, delete. Y únicamente queda nuestro arbolito, ¿verdad? De hecho, con un tracker. Aquí, ¿verdad? Con un tracker. Ahorita se lo quitamos. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a regresar a mi compositing. Aquí está mi compositing. Y en mi compositing va a funcionar del cuadro 186. Entonces, esta capa puedo agarrar esta parte de acá y meterla hacia adentro. Antes de ello no existe, en ese momento existe. Vamos a encenderlo un momento para que veamos qué está ocurriendo. Cuando el personaje va a entrar por detrás de él, entonces existe esa capa. Y en el cuadro 204 ya no hay nada, ese lo puedo dejar ahí, lo puedo regresar esta parte para acá. Y ahora podemos ver cómo nuestro personaje pasa detrás del árbol, ¿verdad? Y de las ramas y todo lo que nosotros hayamos trazado correctamente, ¿verdad? Bueno, esto depende obviamente de qué tanto tiempo dure su personaje detrás del árbol, pero debe ser unos cuantos cuadros de cualquier manera. Ven cómo ya apareció el tracker POC, ¿verdad? POC. Un tracker, ¿verdad? Ahorita arreglamos ese tracker. Entonces, hasta aquí. Bueno, para arreglar el tracker, puedo dar doble clic en la capa. De hecho, esta también la voy a acotar exactamente al momento en que tiene que funcionar. 186, vamos a recortarla de este lado. Y 204. Vamos a recortarla de este otro lado también. Y listo, ahora vamos a regresar al Mocha. Le voy a dar clic nuevamente al Mocha. Aquí tenemos los cuadros nada más que necesitamos reparar. Vamos a hacer un único tracker nada más. Y vamos a traquearlo hacia adelante el número de cuadros que es necesario. Vean cómo esto ya creó un segundo layer. De hecho, mi primer layer, que es el arbolito, me voy a deshacer de él. Le voy a poner aquí con el botón derecho del mouse borrar. Únicamente queda este. Y lo mismo voy a hacer, le voy a introducir uno por acá en el piso para que me sirva de apoyo para el traqueo. Ahora tengo este y este. Y vamos a traquearlo hacia adelante. Son unos cuantos cuadros. No se salió. Nunca se salió, ¿verdad? Correcto, hasta ahí que se haya traqueado está bien. No puede traquear ese último cuadro, no importa. Y vamos a guardarlo nuevamente. Guardar proyecto. Vamos a crear nuestras máscaras. Fíjense, me voy a regresar un poquito para que veamos. Crear nuestra máscara After Effects y esto fue lo que se creó, esta máscara. Esta máscara es la última, la puedo pasar a subtraer. No, no es cierto. La última es la del piso, vamos a borrarla. Es esta que está aquí, le voy a poner subtraer. Quito el pedacito, la selecciono y le voy a poner que genere su fill, ¿verdad? Como son unos cuantos cuadros, no tarda nada. Me está dando un errorcito ahí de generación del relleno, tal vez sea porque está cortada nuestra... a lo mejor porque hay que dejar que corra más adelante, lo voy a abrir más y más atrás. Tal vez en este caso sí tenga que estar abierta totalmente
compositing. Tarde algunos momentos porque ahora son más cuadros. Total, lo acotamos en el compositing ya general, no en este subcompositing. Parece que hay información incorrecta. Vamos a guardarlo, incrementar y guardar. Ok, al parecer lo que ocurre es que no tiene contenido donde sacar, entonces hay que anular esta máscara durante un ratito. Aquí le voy a poner en ninguna y ahora sí voy a seleccionar mi layer número 2 y voy a generar ese contenido. Y listo, ahora sí lo hizo bien. Y bueno, todos estos rellenos de los trackers no van a tener ningún problema a menos de que personajes pasen encima de ellos, porque como están pegados encima del fondo y los personajes también, tenemos que hacer un poco de rotoscoping en caso de que haya ocurrido de otra forma. Ya se hizo bien. Ahora puedo regresar esta máscara a añadir. Esto obviamente no va a funcionar más que el rato que debe de funcionar, que es en esta parte de aquí. Esta máscara debe estar encima, abajo. Mi fill que se hizo nada más se hizo en ese pedacito. Vamos a ver, ninguna. Un agujero. El agujero está relleno con lo mismo. Vamos a borrarlo y vamos a reproducirlo de vuelta. Y ahí va. No, ya sé cómo. A ver, vamos a ver. Voy a borrar de hecho esta máscara de aquí. Voy a pasar esta a añadir como debería estar. Vamos a regresar a nuestro compositing. Y de hecho ya teníamos ese pedacito, ¿verdad? Es nuestros trackers C. Los ponemos encima de nuestra composición. Borra ese. Ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Ya teníamos una parte que borra los trackers C. Entonces aquí está listo. Antes que nada voy a incrementar y guardar. Y ya activamos el Match Grain y nuestro Force Motion Blur. Y ahora vamos a ponerle un sólido, vamos a ponerle nuestra viñeta, un sólido negro completamente negro. Vamos a colocarlo hasta arriba. Me voy a hacer zoom out y voy a utilizar mi herramienta de elipse y una elipse de por acá afuera para agarrar nada más cercano a las esquinas. Que sea más chico. Algo como esto está bien. Voy a invertir la máscara que acabo de hacer, subtraer, y vamos a meterle a esa máscara nuestro efecto de feather. Unos 100 píxeles, no está mal. Recuerden que podemos modificar todavía la máscara, ¿verdad? No se tiene que quedar exactamente como la hayamos creado. Y esto produce una pequeña zona oscurecida en las esquinas y vamos a además meter una capa de ajuste y una corrección de color general. Efecto, capa nueva, capa de ajuste o layer, new adjustment layer. Y a esa le vamos a colocar uno de nuestros presets. De animación.
Effects and Presets, aquí están. Vienen nuestros presets de animación, Filmmagick Pro, Cinema Style, sí, podemos hacer una exploración a través de los archivos que vienen para hacer el previo, y podemos escoger alguno de nuestros, tal vez un tip spot. Tal vez es muy fuerte, podemos regularlo con la opacidad. Y listo. Bueno, voy a incrementar y guardar esto y vamos a ver un previo de cómo va a quedar, ¿ok? Bien, y podemos revisar el resultado. Sobre todo que el chico no pase, que no se note que su cabeza pasa por encima de nuestros marcadores, parece que no. Verlo con detenimiento. Hay un problema cuando pasa nuestro personaje enfrente del árbol. Se ve un pedacito de cuando pasa él. Esto es porque vamos a revisar estos platos, porque nuestro tracker se tiene que estar hasta arriba, ¿verdad? Ahora sí, vamos a encender el resto de las capas, menos el sombra mate. Y listo, ahora sí nuestro personaje pasa detrás de ese árbol de manera correcta, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo renderizar y con esto terminamos el ejercicio. Hemos aprendido a utilizar varias herramientas, desde el PF Track, hacer la composición, hacer un poco de animación, a utilizar nuestro piso, nuestro Shadow Mate, material de Arnold, a renderizarlo correctamente para que tenga diferentes capas y después podamos trabajar las sombras aparte del render del difuso. Le añadimos algunos efectos como motion blur, el match grain, nuestras capas de ajuste finales para la corrección de color y la viñeta. Y bueno, hicimos bastantes cosas, corrección de color. Aprendimos a quitar los tracks utilizando Mocha, utilizando un auxiliar de traqueo lineal, y también para poner el arbolito, quitar todos los objetos. Entonces, bueno, vamos a dejarlo renderizar y lo vemos por última vez, y con esto terminamos la clase por hoy. Muy bien, y el resultado no es nada desagradable. Me parece bastante bien. Estos elementos parecen acoplarse de manera correcta. Así que bueno, con esto damos por terminado el ejercicio. Espero que haya sido de su agrado, y próximamente tendremos otro ejercicio donde iremos complicando cada vez un poco más las técnicas. Muchas gracias por la atención y nos vemos la próxima clase.